agradezco a la Escuela Superior de Guerra Conjunta la convocatoria. En este día tan especial, no es un día cualquiera, hoy se cumplen 250 años del nacimiento de Manuel Belgrano, Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano, y por eso también se ha instituido el Día del Soldado Argentino, en honor a justamente Belgrano, que no fue militar de vocación, pero realmente supo estar al servicio siempre de la patria, supo aprender el arte de la guerra y sobre todo supo darse por su país. Es importante justamente, ya que es también el Día del Soldado Argentino, recordar a los soldados Alberto Lamas y Daniel Diarte, que junto con el sargento Pascual Blanco y el teniente Alejandro Dacharí, un 3 de junio de 1982 daban la vida por la patria durante la gesta de Malvinas. Bueno, la presentación de hoy va a ser en torno a la cuestión de la creación de la bandera y a la segunda campaña en Alto Perú hasta la batalla de Salta, haciendo hincapié en la batalla de Tucumán. Vamos a ver ahora unas imágenes. ¿Se ven? Bien. Bueno, la cuestión de la creación de la bandera, tenemos que tratar de ubicarnos en el contexto histórico. En 1812, cuando Belgrano le encargan esta cuestión, a ver, ¿se puede ver? Compartir pantalla. Compartir, ¿se puede ver? Compartir pantalla, acá, ¿no? Ahí estamos. Bueno, tenemos que tratar de ubicarnos primero en el contexto histórico, en 1812, que ya hizo referencia a los expositores anteriores. Es una etapa muy complicada para la Revolución de Mayo. Manuel Belgrano venía de una ajetreada campaña en el Paraguay, y prácticamente al terminar la campaña al Paraguay, después de un paso muy breve por Buenos Aires, le van a encomendar otra misión, que en el marco justamente de esa misión se da la creación de la bandera nacional. Cuando se produce la Revolución de Mayo, no todas las partes que componían el Virreinato del Río de la Plata estaban a favor de la revolución. Eso hizo que la Junta Provisional Gubernativa, el primer gobierno patrio, enviara expediciones militares a aquellas zonas que no acataban la autoridad de la Junta. Este primer gobierno patrio se extendió hasta diciembre de 1810, después la reemplazó la Junta Grande, cuando se incorporaron los diputados del interior, y posteriormente, en este momento histórico de que estamos haciendo referencia, en 1812, la guerra empezó a ser adversa y realmente la toma de decisiones se hacía muy complicada con un cuerpo formado por tantos integrantes como era la Junta Grande. Eso hay que sumar, bueno, la tendencia al centralismo del primer triunvirato. En ese contexto se va a desarrollar, enviada por la Junta Provisional Gubernativa, la primera campaña en Alto Perú, la primera campaña a la Banda Oriental y la campaña al Paraguay, que hizo referencia el coronel mayor Gabriel Camili durante la exposición de la semana pasada. La acción de la creación de la bandera está vinculada directamente con la campaña contra la Banda Oriental. Cuando se produce la Revolución de Mayo, hay un sector, que es el sector de la campaña, el sector rural, que se pronuncia a favor de la revolución, encabezada por José Gervasio Artigas, que inmediatamente recibe el refuerzo de tropas de Buenos Aires. Y con esto se logra sitiar a la ciudad de Montevideo, que a diferencia de lo que había pasado en la zona rural, la zona urbana, la ciudad de Montevideo, donde estaba Francisco Javier de Lío, no acata a la Junta y reconoce al Consejo de Regencia. Esto genera una guerra, que es complicada. ¿Por qué? Porque Montevideo era una ciudad bien amurallada, y en el puerto de Montevideo estaba la estación naval realista en el Río de la Plata. Como era un puerto de aguas profundas, los principales buques de guerra realistas del Río de la Plata, que estaban presentes en el Río de la Plata, estaban en Montevideo. Cuando Montevideo es sitiada por tierra, por las fuerzas de Artigas y de Rondó, Manuel Belgrano va a estar un tiempo muy corto en esa primera campaña. Hay un problema, que la ciudad no queda completamente sitiada, porque los abastecimientos siguen llegando por el Río de la Plata. Se crea una primera escuadrilla naval, pero esa primera escuadrilla es destruida en el combate de San Nicolás. Con lo cual era un sitio que dejaba un hueco. Ese hueco era el puerto de Montevideo. Los buques realistas iban y venían hacia el Brasil y hacia otras partes, trayendo mercaderías, armamento, municiones, y con esto se podía mantener la plaza abierta. De hecho, hasta que no entre en acción el almirante Guillermo Brown y se dé el combate de Martín García, el combate de buceo, no se va a lograr cerrar ese cerco. Estos buques realistas incursionaban también en las costas de lo que es actualmente la Argentina, sobre Entre Ríos, sobre Corrientes, sobre Santa Fe,
asaltaban las poblaciones, las estancias, y de ahí obtenían parte de los alimentos, de los pertrechos que necesitaban para sostener la ciudad de Montevideo, que como decíamos, estaba cercada por tierra. Como la escuadrilla había sido destruida, la escuadrilla patriota en el combate de San Nicolás, había que de alguna manera cerrar los ríos a esa navegación, esos buques que venían a invadir el actual territorio argentino. De hecho, posteriormente, un año después, el combate de San Lorenzo se va a marcar también en este contexto, en tratar de frenar esas incursiones de los realistas sobre las poblaciones costeras del actual territorio argentino. Bueno, Manuel Belgrano, que recién volvía de la campaña al Paraguay, ya con el grado de coronel mayor, le encargan el establecimiento de 2 baterías para defender las costas. Y lo envían a la Villa del Rosario. Esa misión que le encargan a Manuel Belgrano del establecimiento de las baterías en el río Paraná es para detener la acción de esos buques realistas. Él se traslada desde Buenos Aires a la Villa del Rosario y en muy poco tiempo llega el 19 de febrero de 1812, con la ayuda del coronel Ángel Monasterio, va a establecer 2 baterías, que tienen un nombre muy significativo, ¿no? La batería Libertad, que se ubica sobre la barranca del río Paraná, y la batería Independencia, que está en una isla que está justamente frente a la barranca, en la Villa del Rosario. Belgrano plantea una cuestión que es problemática. Ella se da cuenta, porque esto ya había pasado en las campañas anteriores, que cuando la tropa entraba en un combate cuerpo a cuerpo, no se identificaban. Las tropas patriotas combatían bajo la bandera del rey. Y esto evidentemente era una cuestión en el momento del enfrentamiento. Entonces él va a buscar alguna forma de que las tropas propias se identifiquen. Y eso va a llevar a la creación y al uso de la escarapela. Él va a decir en esta comunicación al triunvirato, que es del día 18 de febrero, que justamente va a utilizar la escarapela como símbolo para identificar a las propias tropas. Después él va a explicar que los colores de la bandera están inspirados en los colores de la escarapela. Por eso, si nosotros queremos determinar cuáles son los colores de la bandera, tenemos que ver primero cómo se originó la escarapela. Habitualmente se dice que las primeras escarapelas aparecieron en el momento de la Revolución de Mayo, en torno a la Plaza de la Victoria, que era el nombre que se le daba antes de la Revolución a la Plaza de Mayo. Y en 1807 ya encontramos a una unidad militar, que es el Regimiento de Húsares de Pueyrredón, que va a usar unas cintas de color azul celeste y blanco. Esas cintas de color azul celeste y blanco son entregadas en Luján y corresponden a los colores del manto de la Virgen de Luján, que justamente era ya desde esa época, lo sigue siendo actualmente, una figura muy venerada. Entonces el primer antecedente de uso de la escarapela y el primer registro que tenemos es de 1807 y no de 1810. Y es en el marco justamente de las invasiones inglesas, de la segunda invasión inglesa. Después se va a volver a ver la escarapela el día 19 de mayo, cuando un grupo de damas patricias se va a acercar a Cornelio Saavedra y va a utilizar también este símbolo distintivo. Y después ya sí, esto que es más conocido, durante la Revolución de Mayo la vamos a ver presente con French y Beruti repartiendo las escarapelas, que era un símbolo para identificar a los que estaban a favor de la revolución. Entonces, tenemos ahí la creación de la escarapela que ya venía de uso anterior. ¿Sí? Esto es lo que dice Belgrano en la comunicación al triunvirato. Siendo preciso enarbolar bandera y no teniéndolo, mandéla a hacer blanca y celeste conforme a los colores de la escarapela nacional. El día 27 de febrero de 1812, ya con la bandera de las Provincias Unidas de América del Sur o bandera de las Provincias Unidas del Río de la Plata, se va a hacer el primer izamiento de la bandera nacional, 27 de febrero de 1812, en la Villa del Rosario. Por eso justamente tenemos el monumento a la bandera en Rosario. Él va a dirigir estas palabras, que ustedes pueden leer en el PowerPoint, a sus tropas, y va a hacer un gesto que es un gesto muy significativo. Esas tropas van a estar formadas frente a la bandera, frente al asta bandera, pero le va a pedir a un vecino que sea el que la hice. Esto es muy importante porque fue esta concepción que Belgrano siempre tuvo de esta unión muy estrecha entre el pueblo y el ejército. La tropa formada, los efectivos dispuestos a izar por primera vez nuestra enseña patria, y es un vecino el que la iza. Entonces le dice al capitán que estaba a cargo de la tropa: señor capitán y tropa destinada por primera vez a la batería Independencia, id, posesionados de ellas y cumplid el juramento que acabáis de hacer. Esa bandera
él la va a llevar desde Rosario ahora hacia el Alto Perú. ¿Por qué él se traslada desde Rosario? Es decir, él deja inauguradas esas baterías, que acá tenemos unas piezas que creo que son de las de mayor valor histórico que hay en nuestro país. Son 2 cañones que se encuentran en el Museo del Ejército en la localidad de Ciudadela. Son unos cañones enormes de bronce, el egipcio y el avisador, que fueron testigos del primer izamiento de la bandera argentina. Cuando uno ingresa al Museo del Ejército, hacia la derecha se encuentra con estas 2 piezas de bronce, que también tienen una historia muy, muy rica, ¿no? Posteriormente volvieron a estar presentes en otra gesta, que fue la gesta del Paraná. Estuvieron dentro de lo que fue la batería Restaurador en la batalla de la Vuelta Obligado el 20 de noviembre de 1845. Bueno, estos fueron testigos del primer izamiento de nuestra bandera. Belgrano, vamos a cerrar esta cuestión de la creación de la bandera antes de entrar en la campaña al Alto Perú, la segunda campaña al Alto Perú. Es una discusión histórica que llevó mucho tiempo, hoy en día ya la tenemos bastante cerrada. ¿Cuáles son los orígenes de los colores de nuestra bandera? Encontramos varios testimonios sobre en qué se inspiró Belgrano. El primer antecedente lo tenemos en 1793, cuando él lo nombran secretario del consulado. El consulado, ni bien viene de Europa, de hacer sus estudios en las universidades de España, él crea una bandera para el consulado del cual él había sido nombrado secretario. Y él ahí dice expresamente que él se inspira justamente en los colores del manto de la Virgen. Cuando uno recorre el epistolario belgraniano, cuando uno recorre la correspondencia de él, y esto venía de su familia, de su madre y de su padre, que eran terciarios de la Orden de los Dominicos, había una profunda devoción a la Virgen María. Entonces, tenemos un primer antecedente que es la creación de la bandera del consulado. Después tenemos un testimonio de Carlos Belgrano, que es el hermano de él, uno de los hermanos de él, que dijo: mi hermano tomó los colores de la bandera del manto de la Inmaculada, de quien era devoto. ¿Sí? Está el testimonio de José Lino de Gamboa, que estaba en Luján, que también dice que se inspiró en los colores del manto de la Virgen de Luján. ¿Sí? Y también hay otra hipótesis que se habló mucho tiempo, que él se inspiró en los colores de la banda borbónica. La banda de la monarquía borbónica, que es la que responde a la orden de Carlos III, quizás uno de los borbones con mayor visión geopolítica, es otra fuente posible también. No nos olvidemos que Belgrano siempre, y esto seguramente lo van a ver la semana que viene, Belgrano fue una persona que tuvo claramente una tendencia a la monarquía. Es decir, él en el Congreso de Tucumán, él planteó la necesidad de establecer como forma de gobierno una monarquía. Como decíamos anteriormente, tenemos que plantear cuáles son los colores el origen de los colores de la bandera argentina. Cuando uno recorre el epistolario belgrano se encuentra con las referencias constantes a la Virgen María, el antecedente de la creación de la bandera del consulado, el testimonio del hermano de Manuel Belgrano, el párroco de Luján, y también tenemos esta visión que se difundió mucho, que es la inspiración en los colores de la monarquía borbónica, puntualmente en la orden de Carlos III. Hay que señalar en este aspecto que no sería incoherente esta visión de la vinculación con la orden Carlos III, porque la orden de Carlos III está justamente inspirada en los colores de la Virgen María bajo la advocación de la Inmaculada Concepción. Con lo cual, en torno a esto, si después hay una visión muy difundida, que es la que se dio, la de inspirado en los colores del cielo, pero esto, bueno, responde más a una figura que tiene que ver con algo romántico, algo por el estilo, como para generar una idea de país. Esta idea fuerte se daba en un momento en que la Argentina estaba tratando de lograr una verdadera identidad nacional después de muchos años de guerras civiles. De hecho, el triunvirato le va a decir a Belgrano que esa bandera la guarde. ¿Por qué? Porque en esos momentos, que la destruya directamente, porque en esos momentos está volviendo a España, se está dando lo que nunca se pensó que se iba a dar, que era el retorno al poder de Fernando VII, y el triunvirato cree que va a ser muy difícil poder mantener esta idea de autonomía, que surge en mayo de 1810, y empieza un proceso de negociación. De hecho, después a Belgrano lo van a enviar junto con Rivadavia a Europa a intentar negociar. No sabemos si esta primera bandera creada por él nos dice en una documentación que efectivamente la destruyó. No sabemos si es así porque él igual esta bandera la va a llevar en su marcha hacia Jujuy. Las banderas más antiguas que se conservan son lo que se conocen como las banderas de Macha, que ahí están viendo la imagen. El hallazgo fue fortuito. De esa primera bandera de 1812 no sabemos qué ocurrió con ella, pero sí sabemos que en 1813 se volvieron a utilizar en la bandera de Ayohuma, estas u otras banderas.
Y son estas que están viendo la imagen, son las más antiguas que se conservan, que es lo que se conoce como banderas de Macha. Se encontraron en la capilla de Titri en 1885, estaban envueltas en un lienzo y estaban ocultas detrás de unos cuadros. Lo que sabemos es que seguramente algunos de los oficiales, algunos de los suboficiales o soldados que participaron en Ayohuma las envolvieron en unos lienzos y las ocultaron en la capilla de Titri para evitar su captura a mano de las fuerzas realistas. Esta que ven se conserva en el Museo Casa Libertad de Sucre, en Bolivia, lo que era en ese momento el Alto Perú, y si se fijan tiene una franja azul celeste en el centro y dos franjas blancas. La otra bandera de Macha es la que se conserva en el Museo Histórico Nacional, que es la que ven en imagen. Esta tiene, como la conocemos actualmente, el color azul celeste en la parte superior e inferior y el blanco en el centro. Se hizo en el 2006 un trabajo de restauración de estas banderas que lo hizo el personal del CONICET. ¿El objetivo cuál era esta restauración? Además de recuperar las banderas, el tratar de ver cuál era el color original. Y volvemos a lo anterior. El color original, que se nota un poquito más en la bandera que está en Sucre, es azul celeste. El color que conserva en el Museo Histórico Nacional, acá se ve celeste, pero era más oscuro. Esto es producto de la acción del tiempo, y esto lo pudieron determinar los científicos del CONSUDEC, del CONICET, en esta restauración que hicieron. Como estamos en la Escuela de Guerra Conjunta, vamos a hacer una referencia también a la bandera naval más antigua que se conserva, que es lo que se conoce como bandera de los pozos. Esta bandera de los pozos tiene una historia muy particular también. La hizo el almirante Brown en sus buques, justamente en el combate de los pozos. Se había acercado una escuadra muy grande de buques brasileños, 31 buques, y él sale con una escuadra mucho más reducida, con 4 buques principales y 7 cañoneras, y dirige esta arenga a sus tropas. Marinos y soldados de la República, ¿veis esa gran montaña flotante? Son los 31 buques enemigos. Pero no creéis que vuestro general abriga el menor recelo, pues no duda de vuestro valor y espera que imitaréis a la 25 de mayo, que será echada a pique antes de que rendida. Camaradas, confiad en la victoria, disciplina y 3 vivas a la patria. Fuego rasante que el pueblo nos contempla. Acto seguido, comenzó justamente el combate naval, la batalla naval de los pozos. Esta bandera que pueden ver en imagen es la que se conserva en el Instituto Nacional Browniano, que responde también a ese color azul celeste con el blanco en la parte central. Y hacemos una referencia más a una bandera que también nos ha unido a los argentinos. Hicimos referencia a la que llevaron los ejércitos de Belgrano, a la que llevó la escuadra de Brown en la guerra contra el Brasil. Y no podemos dejar de hacer referencia a esta bandera que está custodiada en la Escuela de Aviación Militar, que es la que se hizo en Malvinas el día de la recuperación en Puerto Argentino, todavía era Puerto Stanley, un 2 de abril de 1982, y fue llevada por la Fuerza Aérea en el último vuelo de un Hércules C-130 que partió entre la noche del 13 de junio y la madrugada del 14 de junio. Una bandera llevada por las fuerzas terrestres, otra por las fuerzas navales y esta la Fuerza Aérea. Estando Belgrano justamente en la Villa del Rosario, va a recibir la orden del triunvirato de partir hacia el Alto Perú. ¿Qué era lo que había ocurrido? En 1810 y 1811 se había dado la primera campaña en el Alto Perú. Si vemos esta imagen, tenemos los frentes de guerra, el Alto Perú, la Banda Oriental y el Paraguay. El coronel Mayor hizo referencia en su exposición a esta campaña la semana pasada. Y cuando se establece la Junta Provisional Gubernativa, envía una primera campaña al Alto Perú. ¿Cuál es el objetivo de esta campaña? Justamente esa expedición auxiliadora. Va a auxiliar a las personas que están en el Alto Perú y que reconocen a la Junta. Como la Junta no la reconoce el virrey del Perú, es una expedición que va a auxiliar a esos rebeldes, ¿sí? A los que se han sublevado contra la autoridad del virrey del Perú y reconocen a la Junta. En medio de esto, en Córdoba, hay un foco contrarrevolucionario que encabeza Santiago Liniers, el héroe de la Reconquista en 1806. Esa expedición, que va originalmente comandada por Francisco Ortiz de Ocampo y por Hipólito Vieites, marcha primero hacia Córdoba, aplasta el foco revolucionario. Lamentablemente, esto deriva en el fusilamiento de Santiago de Liniers
y del capitán Gutiérrez de la Concha, que eran dos héroes de la Reconquista, pero que se habían opuesto a la Revolución de Mayo. Como Ortiz de Ocampo y Beite se niegan a fusilarlo a Liniers, son relevados y justamente pasan a ocupar su lugar Antonio González Balcarce y Juan José Castelli, uno como comandante militar y el otro como comandante político. Esta expedición va a obtener primero una victoria, va a lograr la liberación de parte del Alto Perú, pero cuando se adentra en el Alto Perú va a ser derrotada en esto que fue un desastre desde el punto de vista militar, que fue la batalla de Huaqui el 20 de junio, ahí hay un error de tipeo, de 1811. Esto genera la pérdida del Alto Perú después de la batalla de Huaqui y hay un retroceso, es decir, así como las tropas patriotas habían ingresado desde el norte argentino al Alto Perú, ahora retrocedían perseguidas por las fuerzas realistas. Fíjense lo que es la magnitud del golpe en Huaqui, que de los 5.000 hombres solamente regresan 500 a Salta. Y esto deriva justamente en la contraofensiva realista, dirigida por el general Pío Tristán, que ahora lo que va a buscar es llegar hasta Buenos Aires. Así como el objetivo final de las campañas al Alto Perú, si se podía lograr, era llegar hasta el corazón del poder realista, que era Lima, el objetivo de los realistas en contraofensiva era llegar al corazón de la revolución, que era Buenos Aires. Por eso a Belgrano, ¿a qué lo mandan? A terminar con ese problema, a ver si se puede contener ese ejército mandado por el general Pío Tristán. Es prácticamente una especie de bombero Belgrano, está permanentemente apagando incendios. Termina de inaugurar las baterías y llega la orden del triunvirato de marchar con urgencia al norte porque se viene ese ejército sobre el noroeste argentino y sobre Buenos Aires. En ese marco se va a dar justamente la segunda campaña del Alto Perú. Es una situación muy, muy compleja, pero muy compleja la de 1812. ¿Por qué? Porque tenemos en la zona de Cochabamba al vencedor de Huaqui, de hecho recibe el título de conde de Huaqui por esto, que es un militar muy capaz, que es el brigadier José Manuel de Goyeneche, que está en Cochabamba, que viene con su primo, los dos son americanos, los dos han nacido en Arequipa, que es el general Juan Pío Tristán, un conocido de Belgrano, han cursado estudios juntos en Europa, es una campaña en la cual se van a enfrentar americanos y el ejército era muy poderoso. Por suerte, para las armas patriotas, se produce una sublevación de la ciudad de Cochabamba, con lo cual Goyeneche y Pío Tristán no pueden marchar juntos. Goyeneche tiene que quedar controlando la retaguardia en una rebelión realmente muy importante que hay en Cochabamba, y lo envía a su primo, al general Pío Tristán, hacia el norte, con lo cual el ejército realista queda dividido en dos. Ya la fuerza de Pío Tristán va a ser el doble que la de Belgrano, imagínense si hubiera venido junto con Goyeneche. Hubiera sido mucho más complicado el parar esta invasión realista. Como decía, eran primos. Pío Tristán no era un improvisado tampoco. Para que se den una idea de la altura de él como militar, él va a llegar a ser mariscal de campo del ejército español. En 1824, ya sobre el final de las guerras de independencia, ya en torno a la última gran batalla por la independencia americana, que es la batalla de Ayacucho, posteriormente hay otra que es Tumuzla, pero la que sella la independencia de América del Sur es Ayacucho. Pío Tristán es nombrado por la audiencia de Cusco virrey del Perú, mariscal de campo y virrey del Perú, es decir, Belgrano no se va a enfrentar a un improvisado, se va a enfrentar a un militar muy capaz, su compañero de estudios, primo de Goyeneche, y nacido, como decíamos, en Arequipa. Pero mientras avanza este ejército mandado por Pío Tristán desde el norte, también hay un movimiento muy cercano a la ciudad de Buenos Aires, que es el que encabeza Gaspar de Vigodet. Después del fracaso de la primera campaña de la Banda Oriental, Francisco Javier de Lío, que era el que dirigía la ciudad de Montevideo, que no acataba la Junta, se va a ir a España y lo va a relevar un marino con mucha experiencia, que es Gaspar de Vigodet. El peligro para la Junta es que esas naves seguían operando y podía convertirse Montevideo en la cabeza de playa, en la cabeza de puente, para la llegada de tropas que vendrían desde España. Piensen que en 1812 ya se estamos acercando a la derrota final de Napoleón, y esas unidades que han combatido a Napoleón en Europa, esas unidades veteranas, en la medida que son liberadas de la guerra en España, van a empezar a ser despachadas por Fernando VII para aplastar la rebelión de las colonias americanas. Entonces Montevideo es un foco muy peligroso por ser la puerta de entrada, más allá de estas incursiones que hacían esos buques. En ese momento se está coordinando un movimiento de pinzas contra Buenos Aires, entre los ejércitos que están en el norte, con Goyeneche y con Pío Tristán,
entre las fuerzas que están operando en Montevideo, que iban a ser auxiliadas por los portugueses. No nos olvidemos que Carlota Joaquina, la hermana de Fernando VII, estaba casada con el rey de Portugal, que estaba residiendo en su colonia de Brasil. Y simultáneamente, en Buenos Aires, se está desarrollando una conspiración encabezada por Martín de Álzaga, el héroe de la defensa de Buenos Aires frente a la segunda invasión inglesa en 1807. Con lo cual, realmente la amenaza es muy grande. La conspiración de Álzaga es descubierta y lamentablemente Álzaga, héroe de la defensa de Buenos Aires en 1807, termina fusilado. Pero la revolución logra aplacar este fuego que realmente en Buenos Aires era de una gran magnitud. Con lo cual queda el núcleo de Montevideo y queda este ejército enorme que viene avanzando desde el Alto Perú. Belgrano ve la situación complicada y va a empezar primero un movimiento con las tropas que tiene desde Rosario hacia Jujuy. Él va a hacer una evaluación de la situación, la va a hacer también con Pueyrredón. Pueyrredón, después de la derrota de González Balcarce en la batalla de Huaqui, queda al frente del Ejército del Norte, y Belgrano lo va a relevar, va a recibir el mando de Pueyrredón en la famosa posta de Yatasto, donde después a su vez le va a entregar el mando a San Martín. Mientras él va avanzando, va tratando de organizar las fuerzas que tiene a su cargo, que son reducidas lo mejor que puede, pero cuando llega a Jujuy, él se da cuenta que la situación es muy, muy compleja, porque por un lado Pío Tristán lo dobla en cuanto a la cantidad de hombres que tiene, son alrededor de 3.600, mucha de esa fuerza es veterana, está muy bien equipada. Piensen que en Lima estaba el principal foco realista en América del Sur, y era una fuente de armamentos, de pertrechos y de hombres, había una gran cantidad de fuerza veterana, en Cusco había otra cantidad importante, y esas son las fuerzas que van a venir a tratar de aplastar el foco revolucionario de Buenos Aires. Entonces es realmente muy compleja la situación. El doble de hombres tiene su enemigo, y el triunvirato lo que le va a dar la orden a Belgrano es de retroceder hasta Córdoba. El triunvirato no cree que Belgrano pueda llegar a resistir en Jujuy, y tiene que irse más al sur, tiene que ir a Córdoba. Belgrano va a ir avanzando hacia el norte. Acá tenemos un mapa para que vean la comparación. Este es un mapa actual de Buenos Aires hasta Jujuy. Hasta la ciudad de Jujuy tenemos 1.500 y algo de kilómetros, casi 1.500 kilómetros. Este mapa que ven a la derecha es el de la actual Ruta 9. Si nosotros vamos a este mapa, que traté de buscar uno lo más sencillo posible, el itinerario de Belgrano siguió un camino muy parecido al trazado de la actual Ruta 9. Pero bueno, con la diferencia que lo tuvieron que hacer estos hombres, con su equipo, con sus municiones, con lo poco que tenían de alimentos, arrastrando los cañones, lo tuvieron que hacer caminando. La semana pasada el coronel Mayor nos ilustraba sobre lo que fue ya la hazaña desde el punto de vista de la logística, desde el punto de vista del traslado de Belgrano en la campaña al Paraguay. Acá estamos hablando de un movimiento de 1.500 kilómetros hasta Jujuy, con hombres cansados, con un equipo escaso, mal armados, mal alimentados. Ya de por sí el desplazamiento de esta fuerza militar es una proeza desde el punto de vista de lo que es el movimiento de un ejército. Y sin embargo Belgrano, con el apoyo de la población, también lo había hecho en la campaña del Paraguay, con el apoyo de las poblaciones por los territorios que él va recorriendo, él va de a poco a lograr que este ejército se ponga en pie, que obtenga los medicamentos, obtenga los armamentos, obtenga la ropa, obtenga las municiones para poder llevar adelante esta campaña. Y él, al llegar a Jujuy, tiene la orden del triunvirato de retroceder hasta Córdoba, pero él se da cuenta que hay dos cuestiones. Primero, que es muy peligroso dejar que los realistas avancen hasta Córdoba. Y en segundo lugar, él ve que la población en el noroeste argentino es realmente fiel a la Revolución de Mayo. Entregarle el territorio a los realistas era entregarle a las poblaciones a manos de ellos. Y realmente había un sentimiento en ciudades como Jujuy, como Salta, como Tucumán, de una adhesión muy fuerte a la Revolución. Y Belgrano no quiere dejar desamparada a esta gente. No quiere que los realistas entren en estas ciudades, tomen las represalias contra los revolucionarios justamente, y la población padezca el pasaje de estos hombres. Y es por eso que va a decidir residir en Tucumán. En Jujuy él no tiene tiempo cuando llega para organizar un ejército. La tropa de Pío Tristán venía bien armada, bien equipada, con unidades veteranas, venía con una espalda segura, porque Goyeneche estaba actuando en todo el Alto Perú
para aplastar justamente la rebelión de un sinnúmero, eran alrededor de 40 caudillos menores, ahí lo tenemos a Padilla, Juan Azurduy, pero eso le gana la seguridad en cuanto al tren logístico a Pío Tristán. Y la espalda, como decíamos, segura. Belgrano se da cuenta que Jujuy no tiene tiempo para armar el ejército, entonces va a decidir detenerse en Tucumán. Pero para eso va a tener que desgastar a las fuerzas realistas. Fíjense este otro plano que nos muestra lo que era el viejo camino real que lleva desde Buenos Aires hasta el Perú. Tenemos en un rojo un poco más intenso el camino terrestre, vuelvo a insistir, en territorio argentino siguiendo el itinerario parecido al de la actual Ruta 9, y después ya cuando ingresa por el actual territorio boliviano, sigue por la costa. Después estaba, bueno, por supuesto, la ruta marítima desde Chile, que es la que va justamente a elegir el general San Martín, porque la ruta terrestre es muy complicada de llevar adelante, ¿no? Justamente porque cuando uno toma la costa peruana es un poco más sencillo, pero en todo el territorio del Alto Perú la altura es muy grande, los hombres se apunan, favorece muchísimo la defensa, la zona de altura, y por eso San Martín, cuando lo releva a Belgrano y él observa el teatro de operaciones, él tenía mucha experiencia en guerra en zona de montaña por su experiencia en combate en los Pirineos, se va a dar cuenta que este no es el camino por el cual hay que llegar a Lima, que hay que cruzar primero a Chile y tomar la ruta del Océano Pacífico. Pero bueno, este es el camino que sigue Belgrano, el viejo camino real que conduce al Perú. Cuando llega a Jujuy, él nuevamente, insistimos en esto, hace una evaluación de la situación, se da cuenta que en Jujuy él no tiene fuerzas suficientes para poder presentar una batalla, y va a aplicar lo que le aplicaron a él en la campaña del Paraguay. Esto lo explicaba muy bien el coronel mayor en la exposición de la semana pasada. Los paraguayos lo dejan avanzar a Belgrano, hacia el interior del Paraguay, pero le van retirando la comida, los abastecimientos, para que la tropa se vaya desgastando, ¿no? Nosotros conocemos ejemplos muy famosos, ¿no? Como el que sufrió Napoleón en la campaña de Rusia. Bueno, acá eso lo aplicaron contra Belgrano en la campaña del Paraguay, y ahora Belgrano lo va a aplicar en la campaña contra Pío Tristán. Este es un hecho excepcional, el éxodo jujeño, y digo que es excepcional ¿por qué? Porque tenemos que tratar de ponernos en esa situación. Un ejército presentándose en la ciudad, diciéndole a la población que tiene que dejar todo lo que tiene que quemar sus casas, sus cosechas, y llevar solamente lo que puede cargar en la mano. Pensemos si hoy en día nosotros nos dijeran, dejá todo lo que tenés, tus casas, tus posesiones, y solamente llevate lo que podés cargar. Esto nos muestra lo que es el sacrificio del espíritu de ese ejército que comandaba Belgrano, pero también del pueblo de las Provincias Unidas del Río de la Plata. El pueblo de Jujuy toma sus cosas, lo sigue a Belgrano, quema sus casas, quema las cosechas, trata de no dejarle nada a los realistas que puedan aprovechar. Y los propios realistas lo dicen, que son muy, muy pocos los vecinos que quedaron en Jujuy. Con lo cual, esta fuerza que tiene Pío Tristán se va a encontrar con una tierra arrasada. Esto también es una epopeya del pueblo jujeño que realmente es excepcional. Cuando uno ha tenido la oportunidad de ir a Jujuy en estas fechas, y realmente es una epopeya que quizás acá en Buenos Aires no la valoramos todo lo que tiene que valorarse, pero en el norte se tiene conciencia de lo que fue la magnitud del sacrificio de ese pueblo jujeño, que lo acompañó a Belgrano, que con sus animalitos de carga, sus carretas, sus ancianos, sus mujeres, sus niños, sus varones, quemó lo que tenía, lo que no podía cargar, y empezó una larga marcha hacia Tucumán. En ese camino hacia Tucumán, la retaguardia patriota va a ser atacada justamente por las avanzadas de Pío Tristán, que quieren aprovechar ese momento de vulnerabilidad. Es un ejército que se está moviendo con chicos, con ancianos, con bagajes. Y eso hace que Manuel Belgrano ordene a lo que es la retaguardia patriota, con el barón de Holmer, con el mayor general Díaz Vélez, con el capitán Forest, con el comandante Araos y el teniente coronel Juan Ramón Balcarce, detener ese avance de la vanguardia realista, que la doblegaba en número. Las fuerzas patriotas van a formar en 3 columnas y van a atacar a los 600 hombres de los coroneles Llano y Huisi en lo que se conoce como Batalla o Combate de las Piedras, que es el 3 de septiembre de 1812. Esa batalla tiene éxito las fuerzas patriotas porque logran conseguir un daño importante a las fuerzas realistas, matando a varios de sus hombres, alrededor de 48 de los hombres, y tomando a otros tantos prisioneros y recuperando a su vez algunos prisioneros patriotas.
Hay un episodio que es bastante conocido. Antes recuerdo que se enseñaba mucho en los colegios primarios y en los colegios secundarios, que en esa batalla se captura al coronel Huisi, y que era muy valorado por Pío Tristán, y Pío Tristán le manda una nota, una carta a su antiguo compañero de la universidad, y al fin en la carta le pide especialmente que cuide al coronel Huisi, le entrega un dinero para la manutención de los prisioneros, y firma Cuartel General del Ejército Grande. Y Belgrano, con la humildad que lo caracteriza, le devuelve el dinero, le pide que lo use para sostener, para darle de comer a los prisioneros patriotas que tiene Pío Tristán, que no se preocupe, que él iba a tratar muy bien a los prisioneros realistas, y firma Cuartel General del Ejército Chico. Una broma, o no tan broma, que muestra la humildad y la conciencia, el sentido del humor de Belgrano en medio de una situación crítica. Ese ejército, si pasaba, el de Pío Tristán, llegaba a Buenos Aires y aplastaba la revolución. La batalla de las Piedras le da tiempo al ejército patriota, ¿para qué? Para continuar el repliegue con rumbo a Tucumán. Belgrano va a adelantar a algunos de sus oficiales para ver cuál es el clima en la ciudad de Tucumán, y encuentra la mejor predisposición por parte de las autoridades y la población, que entrega rápidamente las pocas armas que hay, las municiones, alimentos, y entonces Belgrano ingresa a la ciudad de Tucumán. Y va a ser reforzado por lo que eran las milicias locales. Y va a decidir desobedecer al triunvirato. Lo había desobedecido en cuanto a la bandera. Nuestras tropas seguían con esa bandera, con ese símbolo que los unía, que los identificaba, a pesar de que el triunvirato ordenó que fuera destruida, seguían, y ahora lo vuelve a desobedecer. Él se da cuenta que no puede abandonar al pueblo del noroeste argentino. Otra muestra de lo que era esta visión de Belgrano, de la unión entre el pueblo y el ejército. Ese pueblo tucumano, ese pueblo jujeño, que dan lo que tienen, que queman lo que puede caer en manos realistas, y que a Belgrano, cuando llega a Tucumán, realmente le entregan todo. Y Belgrano va a decidir plantar batalla en Tucumán, esperar al ejército de Pío Tristán en la ciudad de Tucumán. Pío Tristán continúa su avance, pero Belgrano tiene tiempo ahora de organizarse. El 24 de septiembre se va a producir la batalla de Tucumán, que es decisiva en nuestro proceso primero de autonomía y después de independencia. Y es decisiva porque va a detener a esos ejércitos realistas que vienen en avance, queriendo tomar como principal objetivo Buenos Aires. Fíjense la diferencia de fuerza. 1.600 hombres apenas tiene Belgrano, contra 3.000, 3.200 hombres que tiene Pío Tristán. Hay una gran porción de esos 3.000 hombres que tiene Pío Tristán que son tropas veteranas, y mucha de la tropa que tiene Belgrano son milicias tucumanas, de caballería. Belgrano va a hacer una serie de movimientos en torno a la ciudad que son acertados previos a la batalla. Va a formar a sus fuerzas con una derecha, con infantería y caballería, con el teniente coronel Juan Ramón Balcarce, un centro con el barón de Holmberg, con el capitán Forest y los comandantes Warnes y Superil, y la izquierda con los comandantes Bernaldez y Pallero. Y tiene también una previsión que resulta también decisiva en la batalla, que es dejar organizada una reserva de caballería, con Dorrego, con Moldes y con Diego González Balcarce, que va a permanecer oculta en una zona de monte y que va a ser decisiva en la batalla. Cuando Pío Tristán avanza sobre la ciudad de Tucumán, comete un grave error, y Belgrano lo sabe aprovechar, que es que marcha confiado, cree que Belgrano no está. ¿Por qué? Porque no hace operaciones de reconocimiento. Entonces, iban prácticamente en tren de marcha, no en orden de combate, en orden de batalla. Y esto va a ayudar mucho al triunfo de las armas patriotas en la batalla de Tucumán. Estos batallones que aparecen acá nombrados, el Abancay, el Tarija, el Cotabambas, el Real, el Chica, el Fernando VII, el Paruro y el Real, están compuestos en su mayoría por fuerzas veteranas, con lo cual tenemos casi el doble de hombres, pero además hombres con mucha experiencia. Cuando Pío Tristán avanza hacia Tucumán, hacia la ciudad de Tucumán, los cañones de hecho los lleva desarmados a lomo de mula. Y cuando están cerca, en lo que se conoce como el campo de las carreras, una zona más bien llana, ahí se da cuenta que tiene todo el ejército patriota enfrente. Podemos dividir a la batalla de Tucumán en 4 fases, a grandes rasgos. En el primer momento, Belgrano, con poca artillería, apenas con 2 cañones, abre un fuego realmente contra el centro y sobre todo contra el ala izquierda realista, que es demoledor. Los primeros cañones barren filas enteras
de los regimientos realistas. Esto lo va a decir Belgrano en el parte de la batalla, después de unos 6 o 8 tiros de cañón que abrieron claros en la línea enemiga, en tanto grado que a 16 minutos del fuego más vivo se logró destrozar al enemigo y consecutivamente apoderarse de su artillería, municiones, bagajes, equipajes, poner en vergonzosa fuga la mayor parte que se persiguió por la caballería con el mayor encarnizamiento, el cual no dio lugar a realizarla con la prontitud que se requería para concluir con todo el ejército enemigo. En este mapa que está tomado del Atlas el Atlas Histórico Militar del Colegio Militar de la Nación, vemos este movimiento que es el que les señalaba recién. En el ala izquierda, una fuerza de infantería con el número 2, y la fuerza de caballería que realiza esta carga contra el ala izquierda realista. Esa carga, hay fuerzas de milicias también, realmente espanta inmediatamente a la caballería realista, que es desalojada del campo de batalla. Hay una cosa que se le va a criticar a Balcarce en esta acción, que es que él se aleja un poco, uno puede ver que no se ataca de frente, sino que hace un rodeo. Este rodeo se hace ¿por qué? Porque estaba justamente frente a unidades veteranas de infantería y de caballería, y sobre todo las de infantería que se lograron formar. Entonces, si él hubiera atacado frontalmente, esa fuerza de infantería realista le hubiera hecho un fuego de fusilería que lo podía haber desbaratado. Por eso hace este rodeo. Y ese rodeo permite, junto con el ataque frontal de la infantería y el daño que le genera la artillería, obligar a todo lo que es la izquierda realista a retroceder. Y la caballería justamente ataca lo que es la retaguardia realista. Y se va a encargar de tomar parte de todo lo que es el tren de bagaje y el campamento realista que estaba en retaguardia. Simultáneamente ese fuego de artillería en el centro patriota contra el centro realista va a ser acompañado por una carga a la bayoneta. Algunos no tenían bayoneta, así que usan unos cuchillos más largos. La caballería tampoco tenía en muchos casos lanza, así que agarraban punta de tijera o cuchillos, los enastaban y con eso se combatió. Se combatió con lo poco que hubo, pero con un coraje, con una determinación y con una buena táctica. La situación en el ala derecha realista y el ala izquierda patriota, ahí es donde la batalla es desfavorable a las armas propias. En ese momento, las unidades veteranas que están ubicadas en la derecha realista atacan a la caballería y a la infantería del ala izquierda patriota y el ataque es efectivo, con lo cual empiezan a replegarse la infantería y la caballería patriota. Pero es justamente lo que juega a favor de las armas propias es que se ha vencido en el centro y en el ala derecha patriota. Por eso cuando se da este movimiento de avance de las fuerzas realistas y el retroceso de las propias, ¿qué es lo que pasa? El colapso del centro y del ala izquierda realista hacen que todo el ala derecha se quede sola. En su momento, cuando avanzó el ala izquierda, acá había quedado un hueco que fue cubierto por la reserva. Pero el ala derecha de los realistas, en su avance, queda con el flanco descubierto. Y acá es donde aparece la caballería, que ellos ven que ha empezado a lancear a los dispersos. Entonces, el peligro que va a correr el ala derecha realista es de ser cercados y ser aniquilados. Por eso empieza a retroceder. Y ahí justamente las fuerzas patriotas ubicadas en el ala izquierda patriota, que son estas que habían retrocedido inicialmente, vuelven a avanzar. Esto imagínense que es en medio de las explosiones, el humo, el polvo, las cargas de caballería, que hacen que realmente el control del campo de batalla sea complicado. Por eso hay una confusión muy grande en este momento. Se mezclan, esto lo cuenta Belgrano también en el parte de batalla, las tropas propias con las enemigas, y están confundidos tanto los realistas como los patriotas. Encima también, esto lo cuenta Belgrano en sus partes, que en ese momento una manga de langostas atraviesa el campo de batalla. Los soldados de hecho decían que sentían los golpes de la langosta que pensaban que eran impactos de fusil. Así que este es un momento de mucha confusión. ¿Qué es lo que genera esta confusión? Esta confusión genera que parte de las tropas patriotas avancen, las tropas realistas retroceden inicialmente, y hay una parte de las tropas patriotas, que son las que están en el ala izquierda, que se van hacia la ciudad de Tucumán creyendo que la batalla está perdida, porque es un momento de muchísima confusión. Simultáneamente, ¿qué es lo que ocurre? Pío Tristán retrocede alrededor de 5 kilómetros hacia la zona del oeste. En ese retroceso él va logrando reunir a los dispersos, en ese ejército que pese a las bajas seguía siendo muy superior al de Belgrano, logra armar algunos cañones y se logra reagrupar, con lo cual reinicia el avance.
Al reiniciar el avance, las tropas patriotas lo que se dan cuenta es que ahora sí se encuentran frente a un enemigo mucho más organizado y se corre el peligro de perder lo que se ganó en los momentos iniciales de la batalla. Con lo cual, gran parte de la tropa patriota se va a ir hacia la ciudad de Tucumán. Pío Tristán avanza ahora él hacia la ciudad de Tucumán. Belgrano no está en la ciudad, está Díaz Vélez. Belgrano había tomado la precaución, que fue otra medida sumamente acertada, de fortificar la ciudad, de cavar trincheras, de establecer barricadas en la ciudad, y Pío Tristán se acerca a Tucumán. Belgrano todavía está fuera de la ciudad, no sabe cuál ha sido la suerte de la batalla, no lo tiene claro, y Pío Tristán amenaza, si no hay una rendición, con quemar los ranchos, con quemar las casas. Y Díaz Vélez le contesta que si él quema un solo rancho, él va a ejecutar a los prisioneros. Ahí digamos que el comportamiento de Pío Tristán no fue tan de caballero como había sido anteriormente. Belgrano al día siguiente logra ingresar a la ciudad de Tucumán. Fíjense lo que es la confusión, que mientras Pío Tristán está avanzando, el tren de bagajes realista entra a la ciudad de Tucumán creyendo que está en manos realistas. Y ahí es donde los patriotas se apoderan de todo lo que era el tren de... Una parte lo había destruido, ya lo había saqueado, la caballería patriota, y otra parte, lo que quedaba, ingresa a la ciudad de Tucumán creyendo que está en manos de Pío Tristán. Belgrano no sabe si ha triunfado o no en la batalla. Y Belgrano logra ingresar a la ciudad al día siguiente. Todo el tren de bagajes, lo que no fue destruido, cae en manos patriotas. Y esto es lo que de alguna manera también va a forzar a la decisión de Pío Tristán de retirarse, porque no tiene la mayor parte de las municiones, ha perdido los cañones, ha perdido los pertrechos, ha perdido una gran cantidad de hombres. Si nos fijamos en esta placa, los realistas pierden 453 hombres muertos, 626 prisioneros. Es importante el número porque es un tercio de la fuerza que empezó la batalla de Tucumán. Toda la artillería, 3 banderas, 2 estandartes y las 39 carretas con casi todo el parque. La pérdida de las tropas patriotas es mucho menor. Igual es alta en relación al número de hombres. Estos ya son los datos un poco más en letra más chica, más detalladas, que surgen del parte de Belgrano de la batalla. Ahí se capturan las 3 banderas y un tercio de la fuerza realista queda fuera de combate. ¿Podrían esos 2.000 y hombres de restantes, 2.000 y un poco más, haber presentado batalla nuevamente? Sí, en cuanto al número de efectivos, pero no en cuanto a que todo lo que era el tren logístico había quedado en manos patriotas. Esto es una batalla que es impresionante y que es excepcional justamente para el proceso de autonomía primero y de independencia después. ¿Por qué? Porque es justamente la que logra frenar ese avance realista que, vuelvo a insistir, quería llegar a Buenos Aires. En Tucumán se salva el proceso iniciado en mayo de 1810 en Buenos Aires. Si se hubiera perdido, no había fuerza militar capaz de oponerse a Pío Tristán, que hubiera llegado seguramente a Buenos Aires, o a Córdoba, o a donde lo hubieran dejado, pero no hay una fuerza militar capaz de imponerse a ese ejército. Es una cuestión de especulación que hubiera pasado si lo hubiera avanzado sobre Buenos Aires, la resistencia a la ciudad y otro tipo de cosas. Pero la realidad es que esta batalla es clave para nuestro proceso de autonomía e independencia. Detiene a ese ejército de tropas veteranas. Y además, hay otra cuestión que podemos agregar que es muy importante también, que ese ejército patriota que estaba con lo opuesto, porque no tenía recursos, se apodera de todos esos pertrechos que ahora sí van a permitir equiparlo muchísimo mejor de lo que estaba equipado anteriormente. Y ya Belgrano, que va a dedicar un tiempo en Tucumán a entrenar a sus tropas, a equiparlas con ese armamento capturado, va a empezar el avance hacia la ciudad de Salta. Va a empezar a perseguir a la fuerza de Pío Tristán. Voy a hacer simplemente una reseña, porque sé que en las conferencias que vienen van a tratar la cuestión de la batalla de Salta y posteriormente las batallas de Vilcapugio y Ayohuma, pero en ese proceso en el cual Belgrano ahora recupera el territorio perdido, va a alcanzar al ejército de Pío Tristán en Salta, el 20 de febrero de 1813. Esta batalla se decide también bastante rápido, es más contundente la victoria, no es indecisa o confusa como lo fue en un primer momento la batalla de Tucumán. Hay un combate que es en las afueras primero de la ciudad de Salta, en la cual colapsan la izquierda realista y el centro, y lo que queda del ejército realista se atrinchera en la ciudad de Salta hasta que Belgrano rodea la ciudad y los obliga a rendirse. En esta batalla se pierde completamente el ejército realista.
Sobre los 3.000 y algo de hombres, 2.766 quedan rendidos, 481 muertos y 114 heridos. Se toman las 10 piezas de artillería que tenía el ejército realista y 3 banderas. Esto sella lo que es el proceso de liberación del noroeste argentino. Y ahora Belgrano avanza sobre el Alto Perú, que ya esa es otra historia, lo van a ver en las presentaciones que hagan en las conferencias que vienen. Ahí Belgrano, cuando se adentra en el Alto Perú, va a sufrir los contrastes de Vilcapugio y Ayohuma. Hay 2 testimonios que yo quiero rescatar. Uno es del general José María Paz, que va a combatir con él, que va a decir esto sobre Belgrano. En lo crítico del combate, su actitud era concentrada, silenciosa y parecían suspensas sus facultades. Escuchaba lo que le decían y seguía con facilidad las insinuaciones racionales que le hacían. Pero cuando hablaba era siempre en el sentido de avanzar sobre el enemigo, de perseguirlo. En los contrastes que sufrieron nuestras armas bajo las órdenes del general Belgrano, fue siempre de los últimos que se retiró del campo de batalla, dando ejemplo y haciendo menos graves nuestras pérdidas. Yo quisiera cerrar, antes de hacer un intermedio y de dar lugar a las preguntas, primero con una frase del general José de San Martín. Cuando Belgrano es vencido en Vilcapugio y en Ayohuma, sabemos que él va a entregar el mando del ejército a San Martín. Ahí se van a conocer, después del paso de mando en la posta de Yatasto. Belgrano es realmente una maravilla la correspondencia que tiene con San Martín. Le dice que lo espera ansiosamente, le pide quedarse en el ejército y le pide quedarse como soldado. Él quiere aprender de San Martín. Él se integra a la escuela que establece San Martín en Tucumán para oficiales, suboficiales y soldados. Esto es un rasgo excepcional de la humildad de este hombre. Había sido coronel mayor, lo habían ascendido después de la batalla de Salta. El dinero de recompensa dado por la batalla de Salta él lo entrega para construir pueblos y escuelas. Él rechaza el ascenso, ¿por qué? Porque dice que esto implica tener una escolta y esto es un gasto para el Estado. Este hombre rechaza un ascenso porque es un gasto para el Estado. Le pide a San Martín quedar como soldado para aprender de él. Esto es la maravilla de lo que fue esta personalidad excepcional, descollante, de servicio que fue Manuel Belgrano. Va a estar un tiempo, San Martín le va a pedir a las autoridades que lo dejen a Belgrano con él, pero Belgrano tiene otra misión. Termina la segunda campaña del Alto Perú y lo van a enviar junto con Rivadavia a Europa a tratar de negociar con el rey, con Fernando VII, que ha vuelto con plenos poderes. Después lo vamos a ver presente nuevamente de esa misión en el Congreso de Tucumán, a punto de declarar la independencia, y después lo vamos a ver presente nuevamente al mando del Ejército del Norte, este hombre que en esta década no paró de servir. Quizás el mejor homenaje que le han hecho a Belgrano ha sido el de San Martín, que en esta carta dice así: es el más metódico de los que conozco en nuestra América. Lleno de integridad y talento natural, no tendrá los conocimientos de un Moró o Bonaparte en punto de milicia. Pero es lo mejor que tenemos en la América del Sur. Es lo mejor que tenemos en la América del Sur. Este es el homenaje de un libertador a otro libertador. Yo quisiera en este día tan especial, realmente me emociona mucho el poder dar esta conferencia en este momento en el que son los 250 años de su nacimiento, en este día que es el Día del Soldado Argentino, que lo vinculé con la gesta de Malvinas, en este lugar que quiero tanto, que es la Escuela Superior de Guerra Conjunta. Quisiera rescatar 2 cosas de Belgrano. La primera es el sentido del servicio. Este hombre llega de estudiar en Europa con unos títulos brillantes, realmente brillante. Lo nombra secretario del consulado, está como secretario del consulado. Participa entre 1806 y 1807 en el combate contra los británicos. Después lo vemos dentro del partido carlotino, activo para tratar de traer como regente a la hermana de Fernando VII. Lo vemos en todo el movimiento revolucionario que derivó en el proceso de mayo de 1810, el establecimiento de la Junta Provisional Gubernativa, de la cual fue vocal. No llega a estar en el cargo prácticamente, que lo van a mandar inicialmente a la banda oriental, a comandar el ejército. Después en la campaña del Paraguay. Después de la campaña del Paraguay, en la segunda campaña del Alto Perú. Crea la bandera en medio de esto, establece las baterías Libertad e Independencia, crea nuestra bandera, marcha al norte,
vence a los realistas en Tucumán y en Salta, es vencido en Vilcapugio y Ayohuma, vuelve a Buenos Aires, es despachado en misión diplomática a Europa, junto con Rivadavia, vuelve de Europa, va nuevamente a Tucumán a explicarle a los congresones que se demoraban en declarar la independencia qué es lo que está pasando en Europa y qué es lo mejor que podemos hacer. Participa del Congreso de Tucumán, se hace cargo nuevamente del mando del Ejército del Norte, en el cual está hasta 1819, y ya enfermo, a punto de morir, vuelve a Buenos Aires, donde muere un 20 de junio de 1820. Este año van a ser 200 años. Este es el hombre, este es el espíritu de servicio, esta es la entrega, este es el ejemplo de un hombre que no se paró a lamentarse de lo que faltaba, que con lo que había hizo lo mejor que pudo. Fue un ejemplo de la voluntad, del patriotismo, de la dedicación, del esmero. Un ejemplo del servicio, del más puro, el más puro y el más sagrado espíritu militar. Nos dejó un ejemplo excepcional y nos dejó también algo maravilloso. Nos dejó una bandera, que parece que a veces nos la olvidamos. ¿Por qué digo esto? Él creó la bandera para ser el símbolo en el cual se juntaran las tropas, se reunieran y se identificaron. Y yo creo que nosotros no le hicimos justicia a Belgrano. Hemos estado prácticamente a lo largo de toda nuestra historia peleando, discutiendo, enfrentándonos entre nosotros por razones políticas, económicas, por lo que fuera. Realmente tenemos un símbolo que es maravilloso, al cual todos los que son militares juraron defenderla y seguirla hasta perder la vida. Los civiles la prometen, los militares la juran. Y a años pasados de esto, seguimos todavía con los enfrentamientos internos. Y creo que este es un llamado muy fuerte, en medio de una situación de crisis como la que estamos viviendo, a volver a la unidad. Bajo esos colores maravillosos, que son manto, que son cobijo, que son unión, que son patriotismo, volvernos a reunir los argentinos. Nuestra bandera tiene que implicar dejar de lado toda diferencia para trabajar en función de los objetivos verdaderamente nacionales. Dejar nuestras diferencias y construir esa patria que Belgrano, que San Martín, que Güemes soñaron. Yo quisiera, ojalá estas palabras no sean en vano, quiero unirlas con lo que estamos transitando, que también que son los aniversarios de la gesta de Malvinas, que fue un momento en el cual también, en medio de un proceso de división de los argentinos, fue nuevamente la bandera argentina, fue nuevamente la patria la que nos volvió a unir bajo esos colores azul celeste o celeste y blanco. Como dijo el poeta Francisco Luis Bernardes, por algo hay cielo en la bandera y un gesto noble y fraternal en el escudo. Gracias, Señor, por este pueblo de manos limpias, frentes altas y ojos puros. Gracias, Señor, por esta tierra de bendición y porque somos hijos tuyos. Nada más. Vamos a hacerle llegar al licenciado Miranda las preguntas de todos ustedes. Y la primera pregunta, en orden como nos ha ido llegando, es ¿cuáles eran las desavenencias entre Manuel Belgrano y Dorrego? Bueno, las desavenencias tienen que ver con una cuestión, me entiendo, porque después va a ocurrir también con Dorrego junto con San Martín, que tenían que ver con el carácter. Uno se imagina como una especie de prócer de cuadros de todo esto, pero Dorrego era muy jovencito en este momento, tenía todo el ímpetu, todo el coraje, porque realmente era un hombre muy valiente, pero bueno, eso lo llevaba a veces a ser indisciplinado. Dorrego después tiene un proceso realmente de maduración que es notable. Además era también de carácter muy alegre, por decirlo de alguna forma. En algún momento también conocí la anécdota cuando él se burla del tono de voz de Belgrano, y eso es fruto de las desavenencias, no tanto de lo que podríamos hablar desde una discusión de tipo política que no la hubo, ni desde el punto de vista táctico, sino algo que tenía que ver con, yo lo atribuyo por lo menos a la juventud, al ímpetu de Dorrego, que bueno, que se tenía que marcar dentro de un ejército que Belgrano trataba de disciplinar también, porque no nos olvidemos que ese ejército está formado con el elemento que hay y Belgrano lo tiene que organizar, lo tiene que disciplinar, encima después de una derrota. Vuelvo a insistir en esto, yo lo atribuyo fundamentalmente esa desaveniencia a una cuestión de carácter que tendría que ver con la maduración de la edad de Dorrego en relación a Belgrano, no a otro factor. Vamos con otra pregunta que pregunta ¿por qué se conserva una de las banderas de Macha en Sucre? Porque nosotros lo seguimos mirando con la mentalidad actual. Es como cuando decimos, hablamos de San Martín, y San Martín no hablaba de argentinos, hablaba de americanos. Piensen que la historia nuestra es la historia del Virreinato del Río de la Plata. Cuando España organiza los territorios,
después del proceso de descubrimiento, conquista, evangelización de América, lo divide en distintas unidades, hasta 1776, junto con el Alto Perú, la actual República de Bolivia, formábamos parte del Virreinato del Perú, y después, a partir de 1776, se divide el Virreinato del Perú y se forma el Virreinato del Río de la Plata. Con lo cual, el Alto Perú, lo que hoy en día llama alto para nosotros, ¿no? Mirándolo desde el sur, digamos, desde el bajo, ¿no? Desde lo bajo. El profesor de geografía nos mataría si diríamos esto, pero ahí venía la expresión coloquial, ¿no? El Alto Perú, el Bajo Perú para los peruanos de Lima, era parte del Virreinato del Río de la Plata. Y es por eso que es parte de la historia de Bolivia también. ¿Esa bandera es argentina? No, es de las Provincias Unidas de América del Sur. Seguramente lo va a mencionar el expositor que tienen la semana que viene. El acta de independencia del 9 de julio de 1816 la firman ciudades del Alto Perú. ¿Por qué? Porque eran parte de las Provincias Unidas de América del Sur. Entonces esa no es la bandera argentina. Es la bandera de las Provincias Unidas del Río de la Plata o Provincia Unida de América del Sur, que le dio también la libertad al Alto Perú. Después de esa campaña, la que dio la libertad definitiva, la finalizaron Bolívar y Sucre en la batalla de Ayacucho y posteriormente la de Túmbula. Pero es parte de la historia de la actual República de Bolivia también. Así que esa es la idea. Nosotros seguimos viendo, seguimos hablando en esta época del paraguayo, del boliviano, del alto peruano. Hay veces que uno escucha la opinión, la opinión no, porque no es una opinión, la frase, Cornelio Saavedra era boliviano. No, era alto peruano. ¿Sí? No tiene nada de malo si fuera boliviano. Pero ni siquiera existía la República de Bolivia, que existe a partir de 1825, y el territorio era el Alto Perú, que era como decir hoy en día un porteño, un rosarino, un correntino, un jujeño. Éramos parte de la misma unidad territorial. Por eso esa bandera, la historia nuestra, es la misma historia junto con el Alto Perú, hasta que se produce la separación, una consecuencia negativa del proceso de independencia, que es la disgregación, que quede Paraguay por su lado, la banda oriental por otro, después, más adelante, y la banda oriental es producto de la guerra contra Brasil, la separación, ¿no? Y el Alto Perú, pero es parte de la historia de la actual República de Bolivia y del Alto Perú, por eso está allá también. Creo que entiendo es lo que corresponde. Nosotros lo vemos como la bandera argentina, pero es la bandera de las Provincias Unidas de América del Sur, de la cual el Alto Perú era parte, hasta 1825. Ya que tocó el tema de la banda oriental, otra de las preguntas hacía referencia a cuáles eran las diferencias, las desavenencias que habría entre Belgrano y Artigas. Si bien no fue un tema de esta conferencia, pero aprovechamos su conocimiento a ver si nos puede ilustrar al respecto. Sí, es un tema como para una conferencia completa, porque forma parte de una discusión muy intensa que se da en los primeros tiempos, que se va a acelerar a partir de 1814, que es en cuanto a que todavía hay algunos que dudan sobre la independencia en 1812. De hecho, recién se declara en 1816. Pero no solamente se discute la cuestión de la autonomía o la independencia, sino que se discute también cuál es el proyecto político. Es decir, llegamos al acuerdo, se produce la independencia. Cuando uno ve la correspondencia de San Martín como gobernador intendente de Cuyo y Godoy Cruz, San Martín le pide a los diputados cuyanos que aceleren la declaración de independencia porque no puede ir a Chile en nombre de un Estado, de un país que no es independiente. Va a dar la libertad a un país en nombre de otro que no es independiente. Esa discusión que se zanja en 1816 va acompañada en los años previos, va prácticamente en paralelo a decir, bueno, en el momento en que llegue la independencia, ¿cómo tenemos que organizar este nuevo país, las Provincias Unidas de América del Sur o del Río de la Plata? Belgrano tiene una concepción del gobierno monárquico, no una monarquía absolutista como la que tenía Fernando VII, la que pretendía mantener Fernando VII, sino una monarquía constitucional, una monarquía con el poder del rey limitado. Por eso viene, seguramente lo van a ver en la exposición que viene, el proyecto de él de formar una monarquía con un Inca al frente, para lograr la adhesión de las masas del Alto Perú. Es una concepción de gobierno más centralizado, porque cree que se va a conducir mejor la guerra y el proceso de organización posterior a partir de un gobierno más centralizado. Artigas, que lo ha conocido a Belgrano cuando han estado en la banda oriental, Belgrano, como dije, estuvo un tiempo muy corto, muy breve en el ejército en la banda oriental, tiene una concepción más federal, considera que hay que sancionar una constitución, que eso después se ve en las instrucciones a los diputados orientales cuando los envía a la Asamblea del año 13, que se lo rechaza, pero Artigas es republicano, claramente republicano. Si uno quiere entender el pensamiento de Artigas, hay que dar las instrucciones a los diputados orientales. Y Belgrano tiene una tendencia más centralista y monárquica. Entonces Belgrano
Artigas responde a un proyecto que es diferente, muy diferente al proyecto de Artigas. Y ahí viene la cuestión de las diferencias, como lo va a tener Artigas también con el directorio. Y eso lamentablemente genera un proceso de guerras civiles internas que después se va a prolongar en el tiempo entre lo que son las tendencias más centralistas del Partido Unitario y las tendencias con un poder más repartido con el interior, que son las federales. Pero el centro del problema con Artigas es ese. De hecho, la Liga de los Pueblos Libres, que responde a Artigas, no firma el acta de independencia. Sí la firma la ciudad del Alto Perú, pero no la firman las actuales provincias que respondían en ese momento a Artigas. No es que se quisieran independizar, pero eran dos proyectos políticos diferentes, y ahí viene la desaveniencia. Hay otro de los participantes de este importante auditorio que hemos tenido el día de hoy, pregunta, o le solicita más que nada una opinión sobre la vigencia de la historia de Manuel Belgrano que escribe Bartolomé Mitre. Bueno, la historia, como cualquier otra ciencia, es una disciplina que se va construyendo sobre la base del conocimiento previo, como en cualquier otra. Mitre tiene un papel muy importante, tanto en el caso de San Martín como Belgrano, en cuanto a rescatar estas figuras. Piensen, y esto es terrible decirlo, pero que Belgrano muere solo, prácticamente. Esta anécdota tan conocida de que tiene que entregarle el reloj de oro para pagarle al médico, el hombre que había hecho todo esto nos da una idea del clima que se vivía en 1820, del olvido, de la ingratitud. Un solo periódico en 1820 hace referencia a la muerte de Belgrano. San Martín en 1824 no se va a educar a la hija, se va al exilio. Entonces, lamentablemente, el pueblo ha sido muy, muy ingrato con sus próceres. Muchos terminaron en estas situaciones. Y la figura de Belgrano, tanto como la de San Martín, no son lo que eran ahora. Entonces, la historia de Mitre cumple un papel muy importante en ese proyecto de país que se está construyendo, de tratar de dar una identidad. Y la identidad, la historia, una de las cosas que justamente genera es identidad. Por eso, insisto, yo voy a contar algo muy, muy breve porque sé que nos está corriendo el tiempo, pero yo simultáneamente estoy cursando la especialización en Historia Militar Contemporánea y se habla de guerra de cuarta generación, en la cual un factor clave es destruir moralmente a la población, es quitarle el sentido de lo que es el ser, de su esencia, y es clave la historia, destruirla moralmente. Entonces, cuando uno realmente quiere tener un proyecto de país, tiene que mantener la identidad, puede ir poniendo cambios, y de hecho es fundamental ir avanzando, pero tiene que mantener una identidad. Y para eso entiendo que es la función fundamental que tenemos todos los argentinos. Especialmente, bueno, en este caso a mí me toca circunstancialmente como profesor de historia hablar sobre esto. Bueno, Mitre tiene un papel muy importante en ir consolidando esa identidad nacional a través de su historia y la de San Martín a través de su obra, a través de la historia de Belgrano y la de San Martín también. Ahora, si uno trabaja historia, tiene que tomar como una fuente muy importante Mitre, pero después se fueron encontrando mucho más documentos, hubo mucho más avances. Mitre pone unos cimientos muy importantes. Ahora, si yo quiero hablar de Belgrano, tengo que después ir actualizando. Por ejemplo, tengo que trabajar con el epistolario belgraniano, que es la recopilación actualizada de las cartas de Belgrano, entender la relación que la van a trabajar también con Güemes, ¿se entiende? Me parece que es muy importante. Pero no deja de ser una obra que tiene una gran cantidad de años y después ha corrido mucha agua bajo el puente. Es obligatorio, es decir, si yo estoy haciendo una investigación sobre Belgrano, tengo que consultar a Mitre. Ahora, después fue apareciendo mucha bibliografía más, con lo cual uno tendría que hacer una actualización y modificación y ajustes, pero como pasa en cualquier otra ciencia. Penúltima pregunta, porque la verdad que hay muchas y agradecemos la participación de todos. ¿Cómo era la formación que Belgrano le impartió a sus tropas? Es decir, tanto la formación espiritual como la formación militar. ¿Cómo era este adiestramiento que Belgrano hacía de sus tropas? La formación espiritual es fundamental. Cuando uno lee la carta que le envía a San Martín, que es muy conocida también, que dice, no se olvide que es un general católico, apostólico romano, no se olvide de los rosarios y los escapularios, está transmitiendo lo que era. Cuando uno lee este epistolario belgranino, que es la recopilación de cartas de él, no hay una carta en la cual no haya una referencia a Dios o la Virgen. Sus padres eran terciarios de la orden de los dominicos. Él pide que lo entierren en Santo Domingo, pero pide que lo entierren fuera porque él decía que no era digno de eso. De vuelta al rasgo de la humildad. O sea, tenía una formación excepcional. Da para varias conferencias todo lo que es la tarea del cuerpo de capellanes militares en nuestros ejércitos, desde
previo a las campañas libertadoras, y Belgrano le dio un papel muy importante. Da para una conferencia aparte hablar de todo lo que es la participación de los religiosos en estas campañas militares, que además de la formación espiritual, eran médicos, eran técnicos para elaboración de armas, municiones, por los conocimientos que tenían. Y la formación militar, lo explicó un poco el coronel mayor Camilli en la presentación anterior. Belgrano tiene ya cierta experiencia, que la ha logrado en 1806, en 1807, ha sido sargento mayor de la Legión de Patricios, ha estado al frente de la campaña del Paraguay, pero no es un militar como era San Martín, que es un militar de cuna. Con lo cual, él lee las obras que hizo referencia el coronel mayor de César en las Galias, lee sobre Napoleón, va aprendiendo también en la práctica, y esa es la formación que se da a sus hombres. Lo que pasa es que realmente la impronta de formación, piensen que además Belgrano no tiene tiempo. Belgrano llega a Jujuy y tiene el ejército de Pío Tristán picándole la retaguardia. Tiene que retroceder, no tiene tiempo de entrenar esa tropa, que además viene destruida en Huaki. Son los restos de lo que ha quedado en Huaki. Entonces, lo forma lo mejor que puede, con la voluntad. Pero el que va a establecer realmente la academia militar en una forma de academia militar en Tucumán es San Martín, que es el que va a generar esa verdadera máquina de guerra excepcional que fue el ejército de los Andes. Belgrano lo forma con lo que él conoce, por lecturas, lo que aprendió desde 1806, 1807 y con la experiencia que tiene en combate. Lo mejor que puede, porque si hay un ejemplo de lo que es la voluntad humana, hacer lo mejor que se puede con lo poco que se tiene, es Belgrano. Yo creo que después de Belgrano no tenemos excusa para decir no se puede. No existe eso, viendo a personajes como él. Y no tenemos excusa tampoco para seguir dividiéndonos con lo que nos dejó él, con el legado de él como persona y de esa maravilla que es nuestra bandera. Ya última, y estamos seguros que es la última pregunta, para cerrar, ¿cómo podría definir esta campaña al Alto Perú como proeza militar, histórica, patriótica? Bueno, ahí ya está dando Coronel la respuesta. Es una proeza. Esa marcha de 1500 kilómetros hasta Jujuy, hacerse cargo de un ejército destruido en Huaki, moralmente en el sentido de todo lo que genera una derrota, de ir con 3000 camaradas y volver 500, que ha perdido todo su armamento pesado, el llegar a Jujuy, el reconstruir ese ejército, el lograr la adhesión, porque Belgrano tuvo que lograr la adhesión del pueblo de Jujuy y del pueblo de Tucumán, lo que nos habla de una personalidad excepcional también. Eso es una proeza. Triunfar en Tucumán con el 50%, con la mitad de la fuerza del enemigo, es otra proeza. Volver a triunfar en Salta contra una persona que va a terminar con el título de virrey del Perú. Él vive mucho más, vive hasta los 87 años, si no me equivoco, Pío Tristán. Con el título, el grado de mariscal de campo, me habla verdaderamente de una proeza. Después vinieron las derrotas de Vilcapugio y Caylloma, pero la batalla de Tucumán salvó a la revolución. Ese ejército, si no, llegaba hasta Buenos Aires. Por eso, Tucumán es cuna de la independencia y es sepulcro de la tiranía también. La batalla de Tucumán y lo que logró Belgrano salvó a la Revolución de Mayo. Pensemos que después, ¿qué pasa con Bolívar en el norte? La revolución que encabeza Bolívar va a ser aplastada. En 1816, cuando declaramos la independencia, es el único bastión de la libertad, de la independencia que queda en América del Sur, es el Río de la Plata. Y por eso la gravitación que nos olvidamos que llegó a tener la Argentina en la libertad, como dice la canción del Ejército, al Perú, Chile y Ecuador. Esa fuerza militar dio la libertad de la mano de San Martín a gran parte de América del Sur. Bueno, lo que nació en mayo de 1810 se pudo mantener por el genio, por la voluntad de servicio, por el sacrificio, por la entrega de Belgrano y de sus hombres. Entonces fue crucial, fue una proeza. Bueno, muchas gracias, licenciado Miranda. Sebastián, porque para nosotros sos Sebastián, agradecemos tu pasión y tu dedicación y tu voluntad. Como ya sabes, a pedido del público, el licenciado Miranda, junto con el coronel mayor Camilli y el general Brown, van a estar en nuestra última jornada, nuestra jornada de cierre de estas conferencias referidas al general Belgrano el día 24 de junio, y los invitamos a participar de las próximas jornadas, el miércoles que viene, y también un poco Sebastián acá, el licenciado Miranda, ha hecho un poco de propaganda y marketing
para la licenciada Eliana de Arrascaeta, también otra personalidad dedicada y apasionada por la historia, que va a disertar sobre el general Belgrano y la declaración de la independencia nacional. Les agradecemos a todos, distinguidas damas y caballeros, por haber participado de esta conferencia. Han quedado muchas preguntas en el tintero, así que los invitamos que en las próximas jornadas, sobre todo en la última, en la de cierre, que va a estar nuevamente el licenciado Sebastián Miranda, se las hagan llegar, tomamos nota, también se las vamos dando para que vaya organizando su próxima exposición, y los esperamos el miércoles que viene, 18 horas, como dije recién, la licenciada Eliana de Arrascaeta, con el general Manuel Belgrano y la declaración de la independencia. Muchas gracias a todos por participar y les retribuimos los agradecimientos y las felicitaciones que han hecho llegar para el conferenciante. Gracias a ustedes por estar del otro lado de esta transmisión. Muchas gracias a todos.